dominicana. Y qué padre para ellos tener una empleada como tú. Porque ¿quién es la que va a dar la cara a todas sus cochinadas? Te lo voy a decir una última vez. El señor Armando no es malo. Él lo único que quiere es salvar a su empresa y a la de su familia. ¿Y yo tengo un seguro para ti? No, a ver, ¿de qué seguro hablas? ¿De la carta de culpabilidad que te dio el señor Armando? Pasó lo que tenía que pasar. Cuéntame, quiero los detalles. No quiero hablar de eso. Bro, I understand. Debió ser algo terrible. Marcela se está adueñando de mi vida y Betty de mi empresa. Por eso hay que hacer las cosas bien, sin cometer errores. ¿Más errores? No, ya estoy cansado de todo lo de B&M. Ya, lo único que quiero es divertirme. Ya te relajaste, ya me demostraste que sí, que puedes ser el Armando de antes, ¿ok? No, ya, ¿qué te pasa, Ricardo? ¿Por qué tienes esa cara? ¿No es lo que querías? Hay que divertirnos ya. Yo sé, y me estoy divirtiendo, pero mañana tenemos que continuar con todo. No podemos descuidar a Betty, bro. No me vuelvo a acostar con Betty, ¿ok? ¡Armando! Ay, ¿por qué no contestabas mis llamadas? Estaba llama que llama. ¿Cómo me haces esto después de noche? Perdón, no sé por qué no puedo. Perdóname, no sé qué pasa. Hijita, ¿se puede? Sí, pásale. Ay, Mi amor, es que quiero decirte algo. Pero prométeme que no te vas a enojar conmigo. prometido. ¿Qué pasó? Mijita, yo sé que tú ya eres una mujercita hecha y derecha. Pero pues, para mí siempre vas a seguir siendo mi niña, mi chiquita. Ajá, pero... Pero de un tiempo acá te he notado diferente. Como que has cambiado. Un presentimiento de madre me dice que te traes algo ahí, guardado. Y yo creo saber qué es. Betty, ¿está pasando algo entre tú y tu jefe? Good morning, bella durmiente. Charlie. Charlie. ¿Qué? ¿Por qué estoy en un hospital? Mis hijos. No, ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué tienen mis hijos? Están bien, están pasó con con su mis papá, hijos? tranquila. Ay. Ay, que tengo mucho sueño que me dieron. Es un tranquilizante, tenían que controlarte la presión. La cuija. La cuija me pintó todas mis cosas. La voy a matar. Necesito... No, tú no vas a matar a nadie, ¿sí? Y no te vas a mover de aquí hasta que te vengan a medir la presión. Y no te vas a pelear con nadie, ¿ok? Ay, Charlie. Tú no sabes lo que me ha hecho esa mujer. Me quitó mis cosas. Me quitó mi marido. Mi casa. Y ahora me quiere quitar a mis hijos y eso no se lo voy a permitir, Charlie. Tengo No, tú no vas a hacer nada. ¿Qué no te das cuenta lo que te acaba de pasar? ¿O que quieres dejar a tus hijos huérfanos? ¿O darle gusto a esa vieja a que vea cómo pierdes el control de tu vida? ¿Eh? Le estás dejando ganar el juego. ¿Eso es lo que quieres? ¿Darte por vencida? No. Ya no puedo más, Charlie, ya. Estoy muy cansada, ya no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues yo tengo la solución a tus problemas. Y me tienes que escuchar una vez en la vida. Es hora de que pienses en ti y en tus hijos. Nene, ¿y qué haces ahí al lado de la puerta? Esperándote. ¿Pasó algo? Ya lo sé todo, Fabio.
¿Cómo que lo sabes todo? No te entiendo. Hola, Fabio. Mi amor. A todos los hombres les pasa. Pues a mí no. A mí no. Oye, no pienses en eso, Armando. A lo mejor fue por la noche que pasaste con Beatriz. Cualquier hombre quedaría traumatizado. En serio, no le des tanta importancia. Yo te entiendo. A mí no me importa. Gracias por ser tan comprensiva. ¿Por qué no volvemos a la cama? Perdón, pero quiero estar solo. ¿Ok? Ok, como quieras. Yo voy a subir y te voy a estar esperando. ¿Está pasando algo entre tú y tu jefe? No. Mamá, ¿por qué me haces esa pregunta? Por supuesto que no. Digo, ¿qué podría estar pasando entre yo y el señor Armando? Obviamente solamente asuntos laborales, cosas del trabajo, nada más. Pues yo siento que para hacer solo asuntos de trabajo, como tú dices, hay demasiada confianza. Te trae, te viene a visitar en tu cumpleaños, te lleva de viaje, te protege de la lluvia. No, es que no te entiendo. ¿Qué estás insinuando? Yo no estoy insinuando nada, hija. Solo estoy diciendo las cosas que ese señor hace por ti. A ver, ¿por qué te enojas? ¿Cómo que por qué me enojo? Pues porque estás poniendo desconfianza en mí. ¿Qué, no confías en tu hija? Además, tú conoces ya a la señorita Marcela Valencia. Esa es su novia. Su prometida. Sí, por eso, su prometida, que además es una mujer elegante, hermosa, famosa en Manhattan. ¿Y yo? O sea, veme, que soy Betty, la fea de Jackson Heights. Hija. Mamá, es que es en serio. ¿De verdad tú crees que alguien como el señor Armando, guapo, elegante, exitoso, se va a fijar en alguien como yo? Sí, sí lo creo. Claro que lo creo. Y no trates de voltearme la tortilla. No soy tan mensa como crees, hija. Y aunque no lo parezca, cuando tú apenas vas, yo ya fui y vine 3 veces. A ver, mi amor. Yo siempre he tratado de enseñarte la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Y enamorarse de un hombre ajeno no está bien. Pero en el corazón no se manda. Y a mí me late que desde hace un tiempo tu corazoncito tan inocente y tan inexperto anda sin frenos por la vida. Y que si tú pudieras, le quitarías el novio a la tal Marcela. ¿Verdad? Betty, soy tu mamá. Nadie va a quererte como te quiero yo. Dime la verdad, hija. ¿Estás enamorada de Armando Mendoza? ¿Y qué le dijiste? Que estoy embarazada. ¿Y qué más? Me dijo quién es el padre. ¿Cómo pudiste? Es normal que te dé pena, es normal que te dé pena, Fabio. Un tipo que no quiere que su hijo nazca merece lo peor. Yo tampoco lo sabía. Sí, yo se lo acabo de contar. No sé qué haría sin vos, Fabio. No lo sé. Pienso que me vuelvo loca. Nos tienes a los dos. A los dos. Ese tipo no sabe que el más afectado por su acto de cobardía es él. Pero lo va a pagar en esta vida, estoy seguro. Así es que quiero que sepas que cuentas con nosotros de manera incondicional. Sos un ángel. De verdad. Gracias por todo. Yo estoy con la cabeza que no me para. No sé, me da vueltas y me da vueltas.
Y Fabio encima está enojado conmigo. Fabi, ¿no te das cuenta que Romina está pasando por una situación muy fuerte? ¿Por qué te pones así? Porque no le dije el nombre del papá. No. Nosotros somos una familia y no nos vamos a separar por cosas tan insignificantes. Así es que quiero ver un abracito de ustedes dos. ¿Un abracito? Ay, ojalá se arrepienta alguna vez y vuelva a conocer a su bebé. ¿Eso es todo? ¡Dale! See you, Breckbone. Ay, ¿ya te vas? No, pues con ese entrenamiento no me vas a durar ni media caída, panterita. Es que tengo una cita. Con Wilson. Que se diviertan. Ah, júralo. Júralo. Esta noche cae. Panterita, Sandrita. No me distraigan. Sí, mejor. ¿No te parece que huele como a sudor acá? ¿Qué? Nos vemos con Perry. Nos vemos con Perry. Ten. Gracias. De nada. ¿Charlie no ha vuelto a llamar? Ay, ya te dije que no, cucaracho. Ya, relájate. Besito. Besito, amor. Besito. ¿Quién es tu cucaracho? ¿Cómo te sientes? Oye, qué bien que ya llegó sana y salva, doña Sofía. Estábamos bien preocupados, ¿verdad? ¿Sí? Pues no se notó. Los hubiera visto en el hospital, ¿no? Es que ya ahorita nos estábamos preparando para ir a verte, ¿verdad, Jenny? Sí, claro. Lo que pasa es que no podíamos dejar a los niños solos. Imagínense, pobrecitos. Pues qué linda. Muchas gracias. Pero despreocúpate porque ya no va a ser necesario. Me los llevo conmigo. ¿Contigo? ¿A dónde? A donde yo vaya. Les da exactamente igual. Les voy a dejar la casa, los muebles, todo lo que hay aquí. Y solamente me voy a llevar lo que verdaderamente me importa. Mis hijos. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.